Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 11 de la Unidad Didáctica de Análisis y Diseño de Sistemas, turno mañana del Instituto Superior Tecnológico Julio César T. Como ya es costumbre, dentro de nosotros vamos a empezar, por favor, pasando lista. Comiencen. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla, vamos a hacer un poquito de énfasis con lo que respecta a lo que es nuestras entidades, ¿correcto? Todas las interfaces que hemos visto durante esta semana, ya profundizar un poquito más con lo que respecta a lo que son los diagramas de clases y la diagrama de secuencias, que es importante poder conocer para llegar a una segunda parte, que es nuestro diagrama de, entre comillas, de actividades, ¿correcto? Que es el que nos va a permitir a nosotros poder conocer, ¿no? Nuestros secuencias de cómo vamos a elaborar la parte del software, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, nosotros vemos la parte del diseño, debemos tener conocimiento, ojo, no de programación desde ese punto de vista, sino saber cómo decirle al desarrollador las cosas que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué formas vamos a utilizar nosotros para que ellos puedan desarrollar estas cosas? Hemos trabajado con bueno, hemos visto un EQ, hoy día vamos a dejar trabajo para que ustedes grupal, para que hagan sus casos de uso, ¿correcto? Para que puedan de alguna u otra manera trabajar estas situaciones, cómo desarrollar los procedimientos o las secuencias que tienen dentro de un caso de uso, desde el punto de vista del diseñador de nosotros, para que cuando lo utilice el desarrollador no tenga ningún inconveniente de poder utilizar estas situaciones para que él lo pueda ejecutar, ¿no? Vamos a hacer prototipos también de nuestras pantallas, del diseño, cómo queremos poder realizar todas estas cosas. Uy, se cortó, ¿ves? Nos están saboteando. Y me olvidé. ¿Se escucha bien mi voz? Profe, Ya, perfecto. Y se ve en la pantalla. Correcto, gracias. Está fallando un poquito. No. Listo, estos trabajos ya lo hemos visto, todo esto de acá. Esto es lo que quiero hacer un poquito de énfasis con respecto a lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Los artefactos del análisis. Estos artefactos que son muy importantes, lo que nosotros debemos entender y poder trabajar en esta primera parte, ¿correcto? Nuestro paquete de análisis, ¿no? Porque tenemos el modelo de análisis y de ahí tenemos que ver la otra parte que ya es, ¿no? Después de las realizaciones, ¿correcto? Vamos a tener que trabajar ya la parte del software, que es una segunda parte que lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué cosa es el modelo de análisis, no? Representa la vista interna del sistema, ¿correcto? Es toda la parte interna, ojo, ¿ah? Pero desde un punto de vista de abstracción. No vamos a colocar detalle por detalle. Lo que vamos a colocar es empezar a definir si trabajamos con módulos, si vamos a trabajar, digamos, con qué entidades, con qué tipo de clases vamos a poder entender nuestra estructura de datos y todas estas cosas, ¿no? Define el modelo de objetos que describe la realización del caso de uso. Entonces, la realización del caso de uso, como ya lo hemos visto anteriormente, nos permite a nosotros poder entender la secuencia de cómo se van a realizar estos casos de uso, desde el punto de vista interno, no al detalle, ¿correcto? Por eso es que nos habla de una abstracción. De ahí vamos a tener nuestro paquete de análisis, ¿no? Proporciona un medio para organizar nuestros artefactos del modelo de análisis en piezas manejables. Un paquete de análisis contiene clases y realizaciones de caso de usos a nivel de análisis. Es decir, que dentro de estos paquetes vamos a trabajar
nuestras clases y nuestras realizaciones. Ya lo hemos visto anteriormente cómo hemos ido creando, ¿no? Lo hemos visto en modelamiento. Por eso es que yo hice el hincapié de que primero es análisis y después modelamiento. Pero por horario nos han puesto primero modelamiento y después análisis, ¿no? Ahora, una clase, una clase de interfaz, ¿correcto? Entonces, estos paquetes hablan con respecto a una clase de interfaz, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ¿qué es una clase de interfaz? Es la parte que interacciona con el entorno, ¿correcto? Y la parte interna de este software. Entonces, ahora, ¿qué cosa es esta interfaz? Esta interfaz es todo lo que está en medio. Vamos a suponer, digamos, es como ustedes quieren entrar a una casa, es la puerta, ¿correcto? O es el intercomunicador que les permite a ustedes poder decirle, oye, quiero hacer esto, o abre la puerta, o mira, acabo de llegar, me puedes abrir la puerta. Entonces, esa es la interfaz. Ustedes en C# están trabajando formularios. Correcto, no hablamos del código, yo solamente hablo la parte del diseño, ese formulario. Cuando ustedes ejecutan el software o la aplicación, en este caso, en este app, cuando ustedes ejecutan esa aplicación, lo primero que aparece es el formulario, ¿correcto? Ya sea un formulario de bienvenida, ya sea un formulario de login, ya sea un formulario con algunos datos. Entonces, lo primero que se muestra es ese formulario. Entonces, ese formulario permite que el usuario, en este caso, pueda interactuar con el sistema, porque aparecerá el formulario y le dirá, por ejemplo, ingrese su username. Y lo que hacen ustedes es escribir ese username. De ahí aparecerá, ingrese su password y ustedes colocarán su password correspondiente. Hasta ahí no están comunicándose, ¿no? Habrán algunos botones en la parte de abajo en las cuales ustedes le ponen aceptar o cancelar de repente o ingresar, ¿no? Ustedes les colocan ese clic. Entonces, al hacer ese clic, ese evento, ustedes están ordenando, ¿correcto? A que el controlador, porque ya existe, o estamos hablando de la lógica del negocio, haga o realice ciertos procedimientos, pero eso ya después lo explicaremos. Entonces, esa interfaz, ese punto medio, es el que me permite a mí poder interactuar, o es el que interactúa con la parte externa y con la parte interna. No solamente existe formulario, después existe otro tipo de interfaces computarizadas, ¿no? Bueno, para los que han podido o han tenido la oportunidad, bueno, no, no quiero decir desde ese punto de vista, pero han llegado al hospital, por ejemplo, en emergencia o han ido a visitar a alguien, ¿no? O una rutina, han visto que ahora los tensiómetros que te miden la presión que se coloca en el brazo, ¿no? Después te colocan un aparatito en el dedo, están conectados a una computadora. ¿Correcto? Entonces, y automáticamente después de un tiempo la información pasa a la computadora. Estos productos también son, que tienen sensores, también son interfaces, ¿no? Otro, por ejemplo, es cuando tú estás con tu celular, ¿correcto? Y le dices, ¿cómo se llama esta, la de iPhone? La compiladora, la que cuando tú le hablas y le dices, no sé qué, Siri creo, ¿no? Siri, Cyrus. Siri, Siri. Siri, ¿no? Siri, ya, listo, perfecto, gracias. Usted le dice, Siri, comunícate con tal, Siri, entra a internet, Siri, tantas cosas, ¿no? Entonces se dan cuenta, esa es una interfase también, una interfase de voz, ¿no? Entonces también me permite, o cuando ustedes están en Word, también tiene una parte que ustedes pueden hablar y pueden empezar a escribir tranquilamente. No sé si han hecho ustedes esa prueba, ¿no? Ahora, no sé si será para Word original, ¿no? Office original, no sé si en el pirateado que tienen algunos de ustedes también, o craqueado, mejor dicho, también funcione. Entonces tú puedes ir hablando y el traductor automáticamente va escribiendo. También es una interfase. Después tienen estos lectores de huella digital, ¿no? Colocas tu dedo y empieza a leer. Esa es una interfase. Pones la retina de tu ojo, también tienes una interfase. Ahora, por ejemplo, para sacar una duplicado de DNI, te piden un lector biométrico si que lo haces desde el celular.
y va captando tu cara y va colocando unos puntitos y aparece, ¿te das cuenta? O sea, existen un montón de interfaces de distintos medios. No solamente piensen que una interfaz es exclusivamente un formulario, ¿no? Existen muchas interfaces. Por ejemplo, tenemos esos globos aerostáticos que están en el cielo en determinados lugares que nos permiten controlar la temperatura. Son interfaces, sensores térmicos. Esas boyas que están en el mar también, que envían señales, también son sensores, ¿no? También son interfaces que nos permiten a nosotros poder trabajar. Sin ir muy lejos, tienen ustedes también, hay autos computarizados que tienen sensores de proximidad. Cuando se ve que un auto está muy cerca, ustedes se están acercando a un auto, automáticamente les tienen un mensaje, le dicen, estás muy cerca, ¿no? Frena un poco o un carro se te está acercando demasiado. Entonces, existen todo este tipo de sensores. E inclusive, ¿no? También vienen en las cámaras estas de vigilancia, que se apagan en la noche para no gastar, estar grabando, ¿correcto? Y cuando sienten por ahí un movimiento, automáticamente se prenden y comienzan a grabar. Entonces, todas estas interfaces es lo que nosotros no lo vamos a desarrollar en estos momentos, más nos vamos a abocar a formularios, pero yo hago hincapié que de repente ustedes más adelante, cuando sean desarrolladores de alto nivel, van a poder utilizar todos estos tipos de interfaces, ¿correcto? De ahí tenemos una segunda parte, me refería a la clase de interfaz, ahora nos vamos a la clase control, ¿no? ¿Qué es la fase de control? Y esta es la segunda parte, ¿no? Lo que les decía, esta es la parte donde se encuentra la lógica del negocio, ¿no? Es decir, toda esa secuencia de instrucciones que ustedes utilizan para poder desarrollar, ¿no? Para desarrollar el software, para que esta interfaz pueda tener comunicación con el sistema. Ustedes van a ver, van a poder apreciar todas esas cosas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Ustedes tienen una interfaz, como les decía en la parte de login, ustedes le colocan aceptar. Entonces, cuando ustedes le colocan ese aceptar, lo que están haciendo es lanzar un evento. Ese evento es una acción, es un suceso. Esa acción que ustedes realizan, lo primero que hace es llamar a un control, a esa lógica que ustedes tienen, esa secuencia lógica, mejor dicho, que ustedes tienen que han desarrollado, que les va a permitir a ustedes poder resolver lo que el usuario les está solicitando, ¿no? Que es que ingresar al sistema. Entonces ustedes dentro de esa lógica, ustedes buscarán primeramente controlar que los datos ingresados sean correctos, ¿no? Si van a colocar nombres, van a colocar números, van a colocar algo de eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que utilizar es en esa lógica. En segundo lugar, de repente buscarán, si está todo correcto, ¿no? Pasarán a la siguiente instancia, que es de repente conectarse con la base de datos y enviar esos datos que han recibido a la interfase, enviárselo, ¿no? A través de las clases y esa programación que después lo vamos a ver en su debida oportunidad, ¿no? Ustedes le van a enviar esa información, ¿correcto? Y a la entidad le devolverá esa información y ustedes, con ese control, si es afirmativa o aservativa, ustedes le dirán al formulario, oye, no existe o si existe, ¿no? Si no existe, de repente mostrará una ventana, otra pequeña interfaz en la cual le dirá tu código o tu DNI o tu username o tu password es incorrecto. Intenta de nuevo, ¿no? Y ustedes, por eso se le llama control. Ustedes ahí empiezan a hacer el control respectivo que tienen que utilizar ante estas interfaces y ante la respuesta que han tenido, ¿no? Con respecto a este control. De ahí tenemos la clase entidad, ¿no? Pero ¿qué nos indica la clase entidad? Y hay que tener, como le dije, siempre voy a hacer un pequeño hincapié en esta parte, en la clase entidad, ¿no? Nos permite modelar la información y el comportamiento asociado que deben ser almacenados, ¿no? Y esa es otra cosita. Modela las partes del sistema que son independientes de su entorno, que no tienen nada que ver con su entorno.
Ahora, ¿qué cosa nos habla con esto? Nosotros dejamos bien claro en la primera parte, cuando vimos toda la parte del negocio, que cuando nosotros trabajamos o cuando el usuario o el cliente trabaja en un determinado caso de uso, utiliza información. Esa información que ellos utilizan normalmente la almacenan en documentos físicos, porque todos ellos lo trabajan en documentos físicos. Pueden utilizar formularios, pueden utilizar un cuaderno, pueden utilizar formatos preimpresos y lo van colocando dentro de un folder. Toda esa información, ¿correcto? Todos esos documentos, ustedes obviamente tienen que utilizarlo, ver de todos esos datos que ellos utilizan, cuáles son los que realmente ustedes van a requerir para su sistema. Ojo, ya para el desarrollo del software, ¿no? Van a empezar a modelar y ese es este taller de base de datos. No voy a entrar específicamente porque eso ya lo tienen que haber visto, ¿no? En las cuales ustedes tienen que decidir, o sea, ¿cómo voy a crear yo mi tabla? ¿Qué campos voy a colocar en mi tabla? No es porque el profesor me dijo o porque vi yo que había un modelo acá y lo utilizo. Sí, lo podemos utilizar, lo podemos hacer así. Y ya se lo demostré y le dije, ¿no? Que en ese ejemplo del colegio, el ejemplo del colegio que le da el formulario, le da un formato al padre de familia, que tiene 50 campos, pero de los 50 campos solamente utiliza 10. Entonces, de esos 10, ¿por qué tener un formulario con 50 campos si solamente utilizo 10? Entonces, ahí es la abstracción que ustedes deben hacer. Solamente obtener aquellos campos que son necesarios, que van a ser utilizados, ¿no? Entonces, ahí viene la parte del análisis de la data, lo que ustedes deben hacer en el taller de base de datos. Entonces, ustedes analizan y tienen que decir, estos son los atributos que yo voy a utilizar. Y estos atributos deben tener este tipo de dato, numérico o doble, o ¿cómo se llama? Decimales, o de repente ahí puede ser alfanumérico o campos fecha, o de repente un campo binario, no sé, ya eso, o un campo lógico. Ya ustedes en ese análisis, ustedes tienen que desarrollar y ver qué es lo que van a utilizar. Entonces, en esta parte de entidad, lo que nosotros hacemos es buscar cuáles son los posibles o las posibles entidades o lugares donde se va a poder almacenar la información, ¿correcto? Y ya después lo vamos a ver en específico más adelante. De acá vienen las realizaciones, ¿no? De los casos de uso. Aquí lo que vamos a hacer es, como lo hemos visto anteriormente, vamos a unirlo al caso de uso y vamos a ver cuáles son las clases y las interacciones que van a tener dentro de estos casos de uso. En estas realizaciones vamos a crear dos diagramas. Anteriormente creamos el diagrama de estado y el diagrama de actividades. En este caso no, en este caso generamos el diagrama de clases y el diagrama de comunicación. En el diagrama de clases lo que hace es estructurar mi caso de uso, es decir, me va a permitir saber quiénes son los que interactúan y de qué forma. Y en el diagrama de comunicación, lo que nos permite a nosotros saber cuál es el comportamiento, ¿no?, que realiza cada una de estas clases u objetos dentro de nuestro caso de uso, que también nos vamos a explicar a continuación, ¿no? Vamos a ver ahora el modelo en sí, ¿no? Que a la final es un análisis orientado a objeto, pero se traduce como modelo de análisis, ¿no? El cual es usado para representar la estructura global del sistema. Ojo, estructura global, lo que estamos viendo, no estamos yendo al detalle. Describe la realización de casos de uso, que también hemos visto, ¿correcto? Cómo están distribuidos nuestros requerimientos y cómo, ¿no? Y vamos a utilizar una abstracción de este modelo de diseño, lo que más vamos a utilizar. Ahora, estas se dividen, ¿no? En el análisis de arquitectura, se dividen en el
análisis de caso de uso, que ya hemos visto estas, el análisis de clase que también hemos visto y el análisis de paquetes, ¿no? La organización de paquetes, ¿correcto? Las realizaciones, generamos nuestra clase de uso y también nuestra arquitectura. Según Jacobson, que es uno de los primeros que utilizaron o dieron teorías con respecto a la orientación objeto, el modelo de análisis es un nivel de diseño intermedio entre las etapas de la captura de requisitos, o sea, la parte inicial y la parte de diseño, ¿correcto? Porque a partir, primero, mis requisitos, ya saben, ya hemos visto los requisitos, no cada actividad en la parte de sistema se convierte en requisitos. Y estos requisitos en realidad son casos de uso. Y la segunda parte que vendría a ser ya empezar a diseñar, ¿no? Empezar a hacer nuestros prototipos, empezar ya a entrar a la parte de los códigos, ¿no? O los diagramas netamente dichos. ¿Qué más nos permite este modelo de análisis, ¿no? Contiene clases y paquetes de análisis, como ya lo hemos visto, ¿correcto? Contiene realizaciones y contiene las relaciones y los diagramas que nosotros hemos venido realizando. A diferencia del caso de uso, del modelo de caso de uso, que captura la funcionalidad, aquí hemos visto, y hemos, ¿no? Lo que les decía yo, la funcionalidad del sistema, el modelo de análisis da forma a la arquitectura, o sea, cómo va a estar distribuida estas funcionalidades, ¿correcto? Por si acaso, eso es lo que nos da. La primera captura, ¿no? Las funcionalidades y la segunda nos muestra cómo van a estar distribuidas a través de esta arquitectura. Algunas características, ya esto lo hemos visto, esto lo pasamos. Las diferencias, acá un pequeño hincapié simplemente. El modelo de caso de uso versus el modelo de análisis, ¿no? Es vista externa del sistema, como lo hemos visto, ¿correcto? Descrito con el lenguaje del cliente. Y está la segunda parte, cuando vemos el análisis de los desarrolladores y desde adentro, ¿correcto? Entonces, acá tenemos nuestra famosa caja negra, como les decía, ¿no? Aquí vamos a ver el detalle, ¿no? Cómo está haciendo, no el qué. En esta primera parte, como le dije anteriormente, aquí viene el famoso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Perdón. Y en esta otra parte, ¿cómo lo hace? ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y cómo lo hace está en la caja negra. Entonces, regresamos al cajero, que es el ejemplo que hemos venido trabajando. ¿Qué hace? Entrega dinero, transferencia, ¿qué más? ¿No? Imprime tu voucher, pagas algún servicio, perfecto, listo, ¿qué hace? Y ahora, ¿cómo lo hace? A eso sí no sé, a mí lo que me interesa desde el punto de vista externo, ¿no? A mí lo que me interesa es que cumpla esa función. Pero ya desde el punto de vista del desarrollador, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Es cómo debe hacerlo, ¿correcto? Entonces, ahí es la diferencia que existe. Ese es para hacer hincapié a esto, ¿no? Seguimos. Los diagramas de estados, ahora sí, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, dentro de nuestro diagrama de clases, ¿no? Dentro de los paquetes de análisis, la descomposición de software. Lo que realmente hacemos acá es una división o una descomposición. Si ustedes han podido apreciar el día lunes, ¿correcto? Hemos empezado, cuando hemos llegado, hemos empezado a dividir, ¿no? Y después se descompone el software en paquetes. Hemos empezado a utilizar digamos, todos aquellos, entre comillas, casos de uso o requerimientos que tienen uso común, ¿no? Porque vimos la primera parte, que era el modelado, y en el modelado nos centramos en la actividad,
Yo para poder realizar esto necesito de A, necesito de B y de C. Para realizar la actividad 2 necesito de B y necesito de C. Para realizar la actividad 3 necesito de A y necesito de C, ¿no? Pero ya en la parte de análisis, lo que yo hago es juntar todos aquellos casos de uso que tengan un sentido común, que sean idénticos para formar ya un solo paquete, para que el desarrollador no se base en la actividad, sino se base netamente en cada uno de estos paquetes que tienen algo en común. Habíamos visto lo que era cliente. Cliente, dentro de una actividad, hacía una búsqueda de cliente y ¿qué más hacía? ¿No? Un ingreso de un cliente si en el caso no existía. En la otra actividad está igualito. Buscaba un cliente y si el cliente no existía, lo agregaba. Y en otra tercera actividad nos dice que, que la secretaria se encargaba de actualizar los datos y se actualizaban los datos. Entonces, para actualizar estos datos, ¿no? Ya estamos teniendo, y obviamente todos estaban en actividades completamente distintas, porque eso era en la parte del modelado. Pero cuando llegamos a la parte del análisis, lo que tenemos que hacer es que generar nuevos paquetes que tengan algo en común. Y ese algo en común era, por ejemplo, que había lectura de cliente o consulta de cliente o búsqueda de cliente. Teníamos la otra parte que era insertar o agregar clientes y la otra parte que era modificar o actualizar clientes, ¿no? Entonces, esa es la parte que a nosotros nos interesa conocer, ¿no? Primeramente, lo que era el modelado, que ya lo vimos, y la segunda parte que tiene que ver en sí con todo lo que concierne al desarrollo en común que tiene cada uno, ¿no? Ahora, aquí vemos, y acá es donde nosotros vemos, ¿no? Los casos de uso que están relacionados mediante relación de generalización, lo que son heredados, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo estoy enfático en decir, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, yo puedo tener un caso de uso directo, que sea general, que me diga manto cliente. O de repente por ahí digo maestro de cliente. El nombre, ¿no? Es común en algunos sitios, por algunos desarrolladores, ¿no? Cuando a mí me dicen del maestro de cliente, es decir, es el de la base, perdón, la tabla de cliente, ¿no? Ese es mi maestro, porque ahí están toda la información. Si a mí me dicen mantenimiento de cliente, para mí vendría a ser lo mismo, ¿correcto? Pero ¿en qué se diferencia? O sea, ¿en qué se diferencia? No, ¿en qué similitud tiene cada uno de ellos? Que todos tienen su CRUD, ¿correcto? Todos tienen un CRUD. O sea, ¿y a qué me refiero cuando es CRUD? Create, ¿correcto? Read, update y delete. Ese es un CRUD. O sea, a un mantenimiento, a un maestro, mantenimiento porque va a ser el mantenimiento, pues, ¿no? Maestro, que vendría a ser igualito, ¿no? Siempre debe tener este CRUD. Cuando ustedes les digan más adelante, hay que generar un CRUD, lo que ustedes van a hacer, van a crear o insertar, van a leer o consultar, van a actualizar o modificar y van a borrar o eliminar, ¿no? En programación se le denomina CRUD. En taller de base de datos, ustedes lo van a conocer como el select, el insert, el update y el delete o delete. Estos son comandos ya, estos son comandos, ¿no? Pero estas son terminologías que se utilizan dentro de lo que es análisis y desarrollo. Por eso que cuando yo hablo, les decía anteriormente, ¿no? Cuando vemos, nuevamente, cuando yo veo esta parte que me dicen, ¿no? Mantenimiento o maestro, ¿ya? O maestro.
¿Qué estoy pensando? Yo estoy pensando que tengo estas opciones. Entonces vamos a ver que era cliente y hemos tenido un pequeño caso de uso. Vamos a cambiar el color. Un pequeño caso de uso que era, por ejemplo, era buscar cliente. Correcto, vamos a cambiar el color porque está muy claro. No más. Teníamos otro caso de uso en otra actividad, no acá los estamos juntando, que era, por ejemplo, agregar cliente. Y teníamos otro caso de uso por ahí, ¿no? Teníamos otro caso de uso, si mal no me equivoco, creo que era actualizar, ¿no? Que era actualizar cliente. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos, de nuestro group tenemos tres. Agregar, que es create, buscar, que es read, y tenemos actualizar, que es update. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el delete. Pero estos de dónde se heredan, a donde yo quería llegar anteriormente, ¿no? Estos de dónde se heredan. Estos se heredan, ¿no? De aquí. Entonces, actualizar cliente, heredo de mantenimiento de cliente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿dónde está? Punto, listo. Buscar clientes se hereda del maestro de cliente, porque el maestro de cliente tiene todo, ¿correcto? Acuérdense que el maestro de cliente tiene todo, ¿no? Y acá está, ¿correcto? Por eso es que nos habla, si ustedes pueden apreciar esta parte de acá, por eso es que aquí nos habla y nos dice que los casos de uso pueden estar relacionados mediante relación de generalización. Y cuando hablamos generalización, estamos hablando de la herencia. Acuérdense de los actores, ¿no? Tenía el usuario, ¿correcto? Pero asimismo, yo por herencia, ¿no? Vengo ¿desde dónde? Vengo de la enfermera, ¿correcto? Vengo del doctor, vengo de cualquiera, ¿no? Son usuarios, ¿correcto? Entonces, eso puede. ¿Qué otro tipo de relación puede existir con respecto a esto? Vienen los casos que de tipo extensión, los que se extienden, los exten, ¿no? ¿Qué cosa era una relación de extensión, ¿no? Deben, o sea, deben pertenecer al mismo paquete del caso de uso base, pero solamente es utilizado, ojo, solamente es utilizado en algún momento, no es utilizado siempre, que puede ser utilizado o como no puede ser utilizado. Acuérdense que el este es un requerimiento no obligatorio, ¿correcto? No es obligatorio, o sea, siempre que se cumpla una condición, lo utilizaré. Si no se cumple esa condición, no lo utilizaré, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, decíamos, ¿no? Buscamos al cliente. Si el cliente existe, no utilizo este. Pero si el cliente no existe, en este caso, sí debo utilizar este exten porque necesito agregar a este cliente. Porque si un cliente existe, sería ilógico quererlo agregar, pues, ¿no? No cabe dentro de la lógica, ¿correcto? Entonces, para eso bien. Y de ahí tenemos los include o los incluidos, ¿correcto? Estos, por ejemplo, estos sí, ¿no? Son funcionalidades que deben realizarse sí o sí. Entonces, yo lo que hago, digo, yo necesito leer para poder actualizar para poder matricular a un estudiante, yo lo primero que debo hacer es leer para ver si existe o no existe. Si no existe, pero yo lo que estoy haciendo es primeramente es leer, ¿correcto? Entonces, forzosamente debo realizarlo. Y como yo lo estoy realizando, ¿no? Es de tipo include, porque es sí o sí. No es que yo agarra, diga,
no, de todas maneras, no es necesario leerlo de frente, matricúlalo. No. ¿Y qué pasaría que yo lo matriculo? Me va a estar botando error, porque ya ese cliente ya o ese estudiante ya está matriculado, ¿no? Ahora, si no tengo un control de ese tipo, empiezo a cargar el mismo estudiante una y otra vez, y al final les voy a tener como 10 estudiantes idénticos. Y una de las cosas importantes es de que no se deba repetir la información, ¿correcto? Preguntas hasta acá, por favor. Quiero dejar bien en claro esta parte porque de esto es lo que depende todo lo que vamos a seguir realizando durante lo que nos queda. Consulta, dudas. Para comenzar, están en clase porque no los escucho, no dicen nada, se quedan callados, están mudos. Al menos Cristian fue primerito. Puntaje adicional, Cristian, ¿ah? Por ser primero. Listo, Ale. A ver, tenemos otra parte, otra. ¿Cómo vamos a definir la dependencia de estos paquetes? ¿Correcto? Lo que ya habíamos hablado anteriormente, lo que les hacía, ¿no? Este énfasis. Vamos a tener, dentro de nuestra arquitectura de análisis, ¿no? Vamos a tener dos tipos de capas. Nuestra capa específica, ¿correcto? Vamos a cambiar el grosor. Nuestra capa específica y nuestra capa general. La capa específica, como lo vimos anteriormente, tiene que ver con todo lo referente al negocio, a este proceso de negocio, no a este caso de uso del cual estamos trabajando. ¿Correcto? Y nuestra capa general, la capa general es todo aquello que se utilizan, ¿no? Que se utilizan para poder desarrollar esta primera capa. Yo necesito hacer una consulta, ajá, me voy a la capa general. Yo necesito encontrar una relación de usuarios, me voy a la capa general. ¿No? Necesito facturar, esa es una capa específica porque está dentro del trabajo que yo voy a realizar. ¿No? Entonces, aquí se ubican los paquetes correspondientes al proceso del negocio, ¿no? De la empresa. Entonces, estos son el nivel superior. Y de ahí tenemos una capa general donde se ubican los paquetes de maestros de información, ¿no? Los paquetes de servicio, los paquetes de seguridad y los casos de apoyo del sistema, ¿no? Más que todo, en realidad serían los casos de apoyo, porque aquí está todo lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como lectura, para poder realizar todas estas cosas, ¿no? La parte de la actualización va a estar arriba, la parte de consultas prácticamente es la que va a estar abajo, ¿no? Entonces, esa es la forma como poder distribuir nuestros paquetes de análisis, ¿no? En una capa específica donde están prácticamente todos aquellos casos que me solicita la actividad y vamos a tener una capa general donde van a estar todos aquellos paquetes en las cuales se utilizarán nuestros reutilizables. Y ojo, si ustedes se dan cuenta, en estos paquetes ya están almacenados en uso común. O sea, todo lo que tengo está, todos los pequeños requerimientos que teníamos en el modelado ya están acá unificados y se tienen que distribuir de esa manera, ¿no? Yo tengo un paquete de empleados. Ajá, dentro de este paquete de empleados por ejemplo, si lo examino, tengo un requerimiento de insertar o agregar, tengo un requerimiento, ¿qué más? De actualizar, tengo otro requerimiento de consultar y de repente tengo otro requerimiento de borrar. Y todos estos heredan del mantenimiento, pues, ¿no? ¿Correcto? Todos heredan del mantenimiento. Pero ya están unificados en una sola carpeta. ¿Correcto? No van a estar
en otro lado. Aquí es lo que yo quería llegar nuevamente, ¿no? La identificación de las clases de entidad obvias, o sea, lo que son de uso común, las que pueden originarse a partir de otra clase, o sea, de la unión de dos clases para no hacerla en una sola. Y aquí la la parte más fácil de esto, ¿no? Es, digamos, cuando ustedes han trabajado, cuando tienen dos clases que se unen, ¿no? Teníamos una clase, le decía, una entidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una entidad llamada factura y tenemos otra clase o entidad llamada producto. La unión de estos dos, ¿no? La unión de estos dos, porque se van a juntar, deben formar una nueva clase, ¿correcto? Y esta nueva clase normalmente le podemos colocar el detalle de la factura. Porque la factura va a tener datos, ¿correcto? Datos, porque la idea es no ser redundante con la información. La factura tiene un número de factura. Vamos a hacer un pequeño caso chiquitito nomás para que ustedes puedan ver. La factura que tiene número, tiene fecha, tiene el RUC del cliente, hasta ahí nomás suficiente, va a tener el importe neto, tiene el importe del IGB y tiene el total, ¿correcto? ¿Qué pasaría si no tengo detalle de factura? Vamos a suponer que no tengo detalle de factura. Entonces, aparte de todas estas cosas, ¿qué más va a tener? ¿No? Vamos a cambiar de color. ¿Qué más podría tener si lo trabajamos mal? Digo yo, ¿no? Va a tener, por ejemplo, este producto, cantidad, precio unitario, ¿no? Aquí sería el precio neto de este producto, el IGB, precio neto no es, esta es una burrada que he cometido, debe ser valor, ¿no? Ya lo dejamos, no. Y tenemos total, ojo, para un solo producto, porque así se trabajaría, un solo producto. Compro otro producto. Entonces, como tengo mi tabla de factura, tendría que colgar nuevamente el número de la factura, la fecha, el RUC, el importe neto, el IGB total, y acá sí vendría otro producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, estaríamos redundando en información constantemente. Para eso, para eso, ¿no? Definimos o identificamos estas entidades obvias, que es decir, que empiezo a crear entidades o tablas unificando estas dos para poder realizar, ¿no? Y no haya duplicidad o redundancia de la información, porque eso es lo que se quiere. Entonces, lo único que yo digo, para acá simplemente voy a tener mi factura, ni siquiera la fecha de la factura, ni el RUC. ¿Por qué? Porque yo buscando la factura automáticamente voy a tener todos estos datos, ¿no? La factura, mi producto o el código del producto, ¿no? La cantidad, el precio unitario, ¿correcto? El importe neto, el IGB y el importe total. Por cada uno de los productos que yo quiera vender. Por eso, esa es la idea de trabajar con, de crear estas entidades sólidas, ¿no? Entonces, una de estas cosas es lo que nos permite, ¿no? Y eso ya deben haberlo visto en base de datos, ¿no? Para poder trabajar estas cosas tranquilas. ¿Qué más? Nos vamos ahora a los diagramas.
¿no? Donde ya vemos nuestros casos de uso, análisis de casos de uso, vamos a analizar estos casos de uso. Y estos obviamente tenemos nuestros escenarios, nuestros diagramas de colaboración y nuestro diagrama de secuencia, ¿no? Y el modelo de análisis, que es el estático, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Ahora, dentro del caso de uso, el análisis de caso de uso es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir los objetos y clases que hay dentro de este sistema, ¿no? Las clases identificadas deben agruparse en los paquetes según criterios de arquitectura del software, este ya por modelo de caso de uso. El rol responsable de esta tarea es el diseñador, o sea, usted, ¿no? Y nos permite desarrollar todas nuestras realizaciones, ¿no? Se identifican las clases que llevan a cabo el flujo, vamos a distribuir el comportamiento de cada uno, se identifican los atributos y responsabilidades, esto es en el modelo de análisis, y se observan los mecanismos arquitectónicos. Vamos a ver, ¿cuáles son los pasos que utilizamos, no? Debemos crear la revisación de análisis de caso de uso, encontrar las clases de análisis de comportamiento de uso y crear el diagrama, ¿no? O sea, nosotros podemos trabajarlo, o sea, la idea de encontrar las clases es hacerlo en papel, ¿no? Identificar. Nosotros lo estamos haciendo directo, por eso es que de repente nos pasamos un poquito, por eso es que yo digo, normalmente vean la lectura y empiecen a subrayar cuáles serían sus entidades, ¿no? Entonces, cuáles son sus actores. Entonces, esa es una de las formas. Nosotros lo estamos haciendo directo, ¿no? Y creamos el diagrama de clase y después generamos nuestro diagrama de comunicación, ¿no? Que es lo más importante dentro de cada uno. Cuando creamos el diagrama de clases, ya saben ustedes que van a tener determinados tipos de iconos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear la realización de análisis de caso de uso? ¿Correcto? O sea, a la final es esta realización va anexado a un caso de uso, ya lo saben ustedes, y el icono que se utiliza es este que está acá, ¿no? Este es el icono, que ya lo conocemos, ya lo hemos utilizado, pero ya este es de otra forma, este no es del negocio, ¿no? Esto ya es del sistema. Encontrar las clases de análisis, existen tres tipos, que es el Mundary, el Control y el Entity, todo está en inglés, ¿correcto? Pero después nosotros lo podemos encontrar en español. Vuelvo a explicar acá qué cosa es el Mundary. Este es su icono, o este es el elemento, el icono que se trabaja, ¿correcto? Este círculo, ¿correcto? Esto vendría a ser la interfaz, ¿correcto? Esta es la interfase, ¿no? Que puede representar una abstracción de un formulario, lo que digamos acá, un protocolo de comunicación con otros sistemas o interfaces de dispositivos, ¿no? Que hemos visto lo del lector biométrico, la retina, ¿no? Entonces, esto de ahí. Ahora, ¿cuáles son las características importantes de este tipo de clase cuando se modela un API, ¿no? Que las funciones que provee el otro sistema, o sea, cuando estamos trabajando, interactuando con otro, la información debe ser pasada a otro sistema y el protocolo de comunicación utilizado para hablar, ¿no? Esto no lo vamos a ver, solamente vamos a ver la primera parte, que son las interfaces, que ya venimos trabajando, o que ustedes ya lo vienen realizando dentro de C# a través de sus formularios, ¿no? De ahí la siguiente clase es la clase control, ¿correcto? Este es el elemento o el icono de la clase control. ¿Qué cosa hace esta clase control? Simplemente para especificar, porque ya lo hemos visto anteriormente. Lo que hace esto es, en realidad, tener la lógica, ¿no? O las secuencias o los códigos que usted utiliza dentro de un software. Obviamente, esto está empaquetado por un módulo, ¿no? Un procedimiento, una función o un método. Depende cómo lo quieran llamar y para qué sirve. Entonces, todo esto es lo que ustedes colocan dentro de esa parte. Para hacer algo más exacto, por ejemplo, ustedes insertan un botón o diseñan un botón dentro de un formulario. Al hacerle doble clic, ¿qué es lo que están haciendo? Están ingresando a un módulo.
¿no? A un procedimiento, a una subrutina. Y ahí ustedes van a colocar cierta cantidad de datos. Entonces, cuando ustedes necesiten ese requerimiento, ustedes lo único que hacen es llamar a este procedimiento, ¿correcto? Y ese es el que va a realizar todas las acciones con respecto a su trabajo, ¿correcto? Y de ahí tenemos el entity, ¿no? Que vendría a ser las entidades o las tablas que ustedes utilizan, ¿no? No dice, se emplean, va prácticamente lo mismo que tenemos arriba, ¿correcto? Entonces, lo que ustedes hacen acá, como le dije, es desarrollar todas las entidades que tienen, ¿no? Lo podemos trabajar desde este punto de vista, así. Este es en una clase, ¿ya? En esta es una clase distinta que vamos a ver en la parte estática, ¿no? Las relaciones que pueden tener cada uno con las otras entidades, pero nosotros vamos a trabajarlo de esta forma que está acá, que es la que me permite a mí poder utilizar mi pequeño diagrama de clase, ¿no? O de objeto donde se verifican los comportamientos que tiene con respecto a los otros objetos que hay dentro de esto. Es decir, al actor que va a utilizar el sistema, las interfaces que se van a utilizar, ¿no? Los controles que también pueden utilizar y todas esas cosas. ¿Correcto? Aquí vemos un modelo, ¿no? Según la metodología, orientado a objeto de Iván Jacobson, las clases de análisis son clases estereotipadas, ¿no? ¿Qué cosa es un estereotipo? Acá abajo lo tenemos. Es un nuevo tipo de elemento modelado que extiende la semántica del metamodelo, basado en tipos existentes o clases de la, ¿no? Entonces, ¿y qué utilizamos esto? Para crear modelos ideales de objetos. Esta metodología se basa en el patrón, este es un patrón de programación, ojo, modelo vista controlador, ¿no? Que define las clases enfocadas a la separación de responsabilidades, ojo, separan las responsabilidades para conseguir componentes extensibles y reutilizables. Y un formulario lo puedo utilizar en varios procedimientos, no necesariamente en uno solo, ¿ya? Y una de las cosas que se tiene que tener en claro cuando se utiliza este modelo vista controlador, ¿no? Es de que la parte de la interfase, ¿correcto? Jamás, jamás, ¿no? Perdón, jamás deba interactuar con una entidad, con el modelo, jamás. Esto tiene una secuencia. La interfase interactúa con el control, con los controladores, ¿correcto? Lo que decíamos antes con el login. Aquí yo voy a cargar mis datos, lo voy a enviar, el controlador se encargará de verificar, ¿correcto? Que esté bien escrito, que no hay espacio, que tenga datos, etcétera. Y una vez hecho ese control, va a utilizar ciertos mecanismos también de procedimiento que va a permitir conectarnos a la entidad, a la base de datos, a la tabla, no sé, ¿correcto? Leer lo que se está enviando de acuerdo al Bundary. Ellos devolverán, porque ellos lo que hacen es devolver la información, y dependiendo qué es lo que envíen, el control enviará un mensaje, así se le llama, se le envía un mensaje, diciendo que existe o que no existe, por ejemplo, este usuario, ¿no? Y el control mostrará dentro de una pantalla, a través del Bundary, ¿no? Este error o esta aceptación. ¿Correcto? Esa es una de las cosas importantes que se tiene dentro de este patrón, ¿no? Hay varios patrones, tenemos un patrón simple, ¿no? Tenemos el patrón cliente-servidor, tenemos el patrón de 3 capas y el modelo vista controlador que es casi parecido, ¿no? Son patrones de diseño de programación. Ahora, cuando se crea un diagrama de clases, este es un diagrama de clases, ¿no? Permite representar las clases participantes y sus relaciones para un determinado caso de uso. Ojo, para un determinado caso de uso, solamente, ¿no? Aquí hablamos de caso de uso, no estamos hablando de los módulos, no estamos hablando del análisis, estamos hablando del modelado, ¿correcto? Aquí vamos a tener nuestro actor, ¿correcto?
y las interfaces con las que él puede interactuar, ¿correcto? Tenemos un menú principal, tenemos un menú mantener competencia. Cuando hablamos de mantener competencia, podemos hablar de que están las opciones, ¿no? Mantener, estamos hablando de mantenimiento, ¿no? De crear, modificar, borrar y actualizar. Y tenemos otra interfase que es ¿no? De competencia, donde puede mostrarse el detalle de esta competencia. Todos estos de aquí van a tener un solo controlador, ¿correcto? Un solo controlador y el nombre tiene esto, ¿no? Va a estar con este nombre. Clase, ¿por qué le ponen CI? C de clase y de interfase. ¿Por qué le ponen CC? Clase de control, ¿correcto? Y arriba tenemos nosotros nuestro CE, porque debería ser CE, clase entidad, ¿no? Y utilizamos simplemente una entidad o una tabla llamada competencia. Acuérdense de que no solamente puede ser una sola entidad. Nosotros trabajamos con múltiples tablas, ¿no? Entonces yo puedo tener un formulario, ¿correcto? Una interfase, una sola interfase que pueda comunicarse con varias tablas. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi interfase de factura, ¿correcto? ¿Qué tabla voy a utilizar en mi interfaz de factura? Voy a utilizar la factura, ¿correcto? Propiamente dicho. Voy a utilizar el producto, la tabla producto. ¿Qué otra tabla voy a utilizar? La tabla detalle de factura. ¿Qué otro puedo utilizar? El cliente, la tabla cliente. Imagínense, ¿no? ¿Qué otra tabla? Si vendo al crédito, cuenta corriente, ¿no? O sea, existen infinidad. No necesariamente, como le dije, tiene que haber una sola entidad dentro de un diagrama de clases. Pueden existir varias. Eso va a depender, ¿no? De qué cosa es lo que estemos utilizando, ¿correcto? ¿Qué es lo que estamos utilizando, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, este controlador, pues sí, pero este controlador, ¿cuántas tablas va a utilizar o cuántas entidades para que usted lo pueda entender mejor? Entonces no vayan a pensar que solamente va una tabla, ¿no? Sino que tengo que determinar cuántos son los que van a estar. Y de ahí tenemos nuestro diagrama de comunicación, ¿no? El diagrama de comunicación lo que hace, o sea, no es un diagrama de secuencia, ¿no? Sino lo que nosotros acá utilizamos, porque el diagrama de secuencia es prácticamente la actividad en sí dentro del sistema, ya lo vemos más adelante. Lo que acá vemos simplemente es un flujo de cómo va a viajar o cuáles son los pasos desde un punto de vista más, ¿cuál sería la palabra? Más simplificado, no entramos mucho al detalle. ¿Qué hace el gerente de recursos humanos? Va a seleccionar de nuestra interfaz en menú principal y va a invocar la interfaz, ¿correcto? Y va al controlador, lo que hace, y acá está la secuencia, 1, 2, 3, lo que hace este controlador es que va a solicitarle datos a la competencia, ¿correcto? ¿Y qué hace después? ¿No? Lo que hace es mostrar el listado de competencias dentro de mi formulario. Y se acaba. Pero adicionalmente a esto, imagínense, todo esto de acá tiene subflujos. Un subflujo de agregar, un subflujo de actualizar y un subflujo de borrar. Profe, consultar, acá está. Obtener datos es consultar, leer, ¿no? Ahí estoy haciendo. Entonces, ahí tengo ya uno, ¿correcto? Acá tengo dos, acá tengo tres, acá tengo. Ajá. Entonces, podría decir que competencia es un maestro, ¿correcto? O estoy haciendo mantenimiento a esta secuencia. Y listo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor, en esta recapitulación?
A ver, señores. Nadie dice nada. A ver, nadie me dice nada. Todo el mundo se quedó callado. Ni un gesto. ¿Qué ha pasado? Se han quedado dormidos. Ahora sí, ya ves. Dos están llorando. No sé ya, pues el problema ya. Listo, vamos a tomarnos un pequeño descanso, 9:15, 9:30, comenzamos, ¿ya? ¿Está bien? Listo, muchachos, vamos a continuar. Acá tenemos una especificación del caso de uso, que es lo que ustedes van a hacer esta tarea. Acá tenemos un modelo de especificación del caso de uso, pero no tanto para esta no es hoja de práctica 10, esta es la 11, pequeño lapsus brutus. Ya, vamos a ver la 10, ¿dónde está? Tello, se me fue. Acá está. Aquí en este caso de ventas, que lo dejamos, que vimos la semana pasada, miren solamente lo que nosotros nos piden. Miren, estas pequeñas cositas nomás, ¿no? Entonces, la secretaria de gerencia registra los pedidos a crédito del equipo de ventas, asignando a cada pedido el vendedor. Además, verifica si el cliente existe. Si no lo registra en el momento, no, si no lo registra en ese momento, perdón, y obtiene los productos. Además, es la encargada de la administración de los registros de los vendedores, de los productos y de los clientes. El jefe de ventas posee una opción para evaluar los pedidos a crédito, otra opción para anular facturas, otra opción para dar pagadas las facturas y hay una asistenta que genera las facturas valiéndose de los pedidos aprobados. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, a continuación se muestra un EQ, una especificación de caso de uso de evaluar pedidos al crédito. O sea, esto de acá, evaluar pedidos al crédito. Eso es lo que vamos a ver. Y acá existen un montón de casos de uso, ¿no? Solamente estamos viendo uno de ellos, que es evalúa pedidos al crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este formato, que ustedes después lo van a desarrollar cada uno, cada grupo, porque esto va a ser grupal,
evaluar casos de crédito, tenemos una breve descripción, ¿no? El caso de uso permite al jefe de ventas evaluar los pedidos, porque eso es lo que nos pide, evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido. O sea, solamente hay dos opciones, aprobar o desaprobar. ¿Quién es el actor o los actores que intervienen? Solamente el jefe de ventas, ¿correcto? Aquí está. Ahí está el jefe de ventas, aquí está el jefe. Y aquí es lo que ustedes van a tener que diseñar, porque son ustedes los que, de acuerdo al criterio que ustedes tienen, van a hacer todo esto. Es obligatorio que comience siempre con esto. Siempre. El usuario, el caso de uso comienza cuando, esa es una palabra básica en todo flujo básico, ¿correcto? Entonces aquí ya colocan, el jefe de venta solicita evaluar pedidos al crédito, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Al crédito. Ahí acá está pegadito. Al crédito. A ver, pedidos al crédito. Ahora sí, ¿correcto? Porque lo que vamos a hacer nosotros es evaluar. Este es un menú. Ustedes van a generar en el menú principal. El sistema muestra la interfaz evaluar pedidos, con la lista de todos los pedidos que aún no fueron aprobados. Ese es obvio, ¿no? Ese es parte del análisis que ustedes tienen que ver, ¿correcto? O sea, en este caso, ustedes van a utilizar en otro caso, ¿no? La lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados, porque sería ilógico que si yo quiero aprobar o desaprobar un pedido, me muestren todos los pedidos que están aprobados o desaprobados, ¿sí o no? Entonces, lo que yo tengo que mostrar es todos aquellos pedidos que todavía no han sido evaluados. Usamos lógica. La lista de pedidos contiene los siguientes datos. Ojo, estos datos ustedes también lo diseñan, que es lo que yo quiero mostrar en mi pantalla. Ese es el criterio que van a diseñar, ¿no? Ustedes están haciendo formularios, o sea, ustedes van a diseñar su data grid, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren mostrar? Y además poseer las opciones de aceptar y salir, ¿no? O sea, dos botones. ¿Qué más? El jefe de ventas selecciona uno de los pedidos a evaluar, ¿verdad? ¿Correcto? Van a tener su grid ahí, ¿no? Tienen todo su grid, o su data grid, como quieren llamarlo. Acá está, ¿correcto? Van a tener dos botones, lo que muestra, ¿no? La forma ya es, ¿no? Uno que diga aceptar y el otro que diga salir. Nos dice que después el jefe de ventas selecciona uno de los pedidos a evaluar, ¿correcto? Cualquiera de los pedidos a evaluar lo selecciona, le hace un check, por ejemplo, puede ser, no sé, o doble clic, ¿no? El jefe de selección de los pedidos a evaluar, el jefe de ventas selecciona aceptar, le hace clic acá, y el sistema muestra la interfaz de pedido al crédito. De repente en la parte de abajo aparecerá, o de repente se borra esta pantalla y llamará otra pantalla, otro formulario, no sé, ya es decisión de usted, un formulario donde se muestra detalladamente los datos del pedido. Y acá también aparecen los datos, ¿no? ¿Qué datos deben aparecer? Eso también es decisión de ustedes. Ustedes son los que van a mostrar. Ustedes son los diseñadores. Están diseñando, ¿no? Asimismo, los datos del cliente, también sus datos del cliente a un costado, ¿no? Y la lista con los detalles del pedido. ¿Qué datos contiene esos pedidos, ¿no? 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de chicharrón, 1 kilo de pollo, tantas cosas, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Con los datos que aparecen, aquí está, y el monto total, ¿no? Y eso es lo que ustedes van diseñando. ¿Qué más viene a continuación? Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones, ¿no? Se desaprobó por tal cosa, ¿no? Y dos botones o dos opciones de selección, aprobar y denegar. Y los botones grabar y salir. El jefe de ventas ingresa las observaciones, alguna observación ingresará, es un texto. El jefe de ventas selecciona
aprobar. Acuérdense que todo flujo básico de lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Todo flujo básico siempre se da por aprobado, o es lo verdadero, ¿correcto? Es todo lo que nosotros hacemos. El jefe de ventas selecciona aprobar, una vez que lo aprobó, el jefe de ventas selecciona grabar, ¿no? El sistema actualiza el pedido como aprobado, le cambia la situación porque antes no tenía nada, ¿correcto? Y el sistema muestra el mensaje pedido aprobado y cierra la interfaz automática. Hasta ahí se cumplió todo lo que yo lo hago en forma positiva, es decir, que los pedidos son aprobados. ¿Existen flujos alternativos? Sí existen flujos alternativos. ¿Qué es un flujo alternativo? Es todo aquello que va contrario a las opciones. Por ejemplo, aquí hablamos de aprobar. Entonces, un flujo alternativo puede ser que que el jefe de ventas seleccione denegar, ¿correcto? Denegar. Cuando es denegar, el sistema actualiza el pedido como denegado, ¿no? ¿Correcto? Porque después de denegar, jefe de ventas va a grabar, ¿no? Porque solamente es en este paso, en el 7. En vez de poner aprobar, va a poner denegar. Después el jefe de ventas selecciona grabar, el sistema actualiza el pedido como aprobado, no, perdón, como denegado, aquí está, el sistema actualiza el pedido como denegado, y mostrará un mensaje diciendo, ¿no? Pedido denegado. ¿Algún requerimiento especial? Podríamos colocar que el usuario debe estar logueado, por ejemplo, ¿no? Un requerimiento especial es que el jefe de ventas debe estar logueado. Si no está logueado, no va a poder hacerlo. Podría ser, ¿no? Estoy dejando esa opción, un requerimiento especial. Precondiciones, que el jefe, perdón, acá está una precondiciones, perdón, que esté logueado en el sistema, si no, no va a poder hacer. Pre es antes de, y de que deba existir lista de pedidos pendientes. Si no hay pedidos pendientes, no te va, el jefe de ventas no va a poder aprobar, ¿no? ¿Correcto? Postcondiciones, que el sistema quede actualizado el pedido, ¿no? Queda actualizado el pedido, o sea, es decir, ya está aprobado o va a estar denegado. ¿Existe algún punto de extensión? Si hay un exten, ¿no? Si ese caso de uso tiene un exten, si no tiene, no le coloque. Punto prototipo. Aquí está, ustedes diseñan lo que quieren mostrar, ¿correcto? Esta es la primera parte, evaluar pedido. Aquí aparece la relación de todos los pedidos, ¿no? Que están pendientes de aprobar o desaprobar. Ustedes lo que supuestamente seleccionan uno de ellos y después le hacen clic en aceptar, ¿no? Y cuando hagan clic en aceptar, ¿qué es lo que va a suceder? Desde el punto de vista de prototipo, nada más. Le mostrará, aquí está, el pedido, le mostrará el cliente y le mostrará los detalles del pedido. Después de eso, ¿qué más hay? Las observaciones y aprobar o denegar y después la opción grabar, ¿correcto? Eso es lo que se tiene. A partir de ahí te salen pues el diagrama de clases, ¿no? Este es su diagrama, el diagrama de caso de uso, perdón, donde está todo lo que hacen. Miren, en estas pequeñas cositas que hemos visto aquí, en en estos dos párrafos, han salido este diagrama de caso, este modelo, perdón, este modelo de caso. ¿Qué hace la Secretaría General? Mantiene productos, mantiene vendedor, mantiene cliente, registra pedido al crédito, ¿correcto? Cuando registra pedido al crédito, lo que hace es consultar, como tiene mantener, tiene todas esas opciones que les he dicho, ojo, ¿no? Va a consultar que el cliente exista, ¿no? Acá, perdón, va a buscar acá al cliente, si no lo encuentra, lo matricula, ¿correcto? Y también va a buscar el producto. El asistente genera la factura, el jefe de ventas evalúa el pedido al crédito, ¿qué más hace el jefe? Registra pago de facturas y anula factura, ¿no? Y tenemos una opción de buscar pedidos. ¿Se dan cuenta de todas esas opciones? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como tarea? Van a hacer algo parecido a esto, pero no van a trabajar con esto. Van a trabajar
vamos a cerrar esto, no guardar, y nos vamos a ir a lo que es modelamiento, porque este es lo que van a trabajar ustedes en la semana 10, sí, en la semana 10. En esta lectura que hemos visto, que venimos trabajándolo, ¿correcto? Donde tenemos Clínica El Ángel, ustedes han visto de que tienen un montón de casos de uso, ¿correcto? De aquí salen un montón de casos de uso. Tienen una, generar orden de atención, ¿correcto? Después, ¿qué más tienen? Apertura de una historia clínica, lectura de una historia clínica, generar una orden de atención, ¿no? Imprimir una orden de atención. O sea, tienen un montón de casos de uso. De cualquiera de ellos, el grupo, ojo, va a generar, va a generar lo que le he venido diciendo, una especificación de caso de uso de acuerdo al modelo planteado, ¿correcto? ¿Ya? De acuerdo a este modelo, ustedes van a utilizar, aquí van a colocar el caso de uso que ustedes desean. Solamente esta parte, el EQ, lo de arriba no interesa, solamente ustedes van a colocar aquí el caso de uso que van a utilizar y van a desarrollar la breve descripción, qué actores intervienen, ¿correcto? ¿Qué flujo de básico se utiliza? ¿Correcto? ¿Qué pantallas o qué modelo de pantallas o qué datos se deben mostrar en estos formularios? ¿Correcto? Todos estos datos, flujo alternativo, si es que hubiese, requerimientos especiales, precondiciones, poscondiciones y los prototipos. Estos prototipos, ya saben, ustedes lo hacen en C# y colocan estos valores, ¿no? Si es que tuviese, si no, simplemente lo dejan en blanco como está acá abajo y van mostrando el formulario. ¿Correcto? Eso es para el día lunes. Perdón, para el siguiente miércoles. El trabajo es grupal. Yo voy a llamar al grupo, ¿no? Grupo tal, Disculpe, correcto. eso lo hacemos en Visual y solo el formulario, ¿verdad? Claro, todo lo hacen en Visual y lo meten en Word, ¿correcto? Así como está acá, igualito. Ah, Acá está el ok. Word, ¿correcto? Sacan un pantallazo y lo pegan acá. Porque yo no quiero, todavía no estamos desarrollando software, ya están diseñando, ¿correcto? Entonces simplemente colocan el formulario. No van a codificar nada. Yo simplemente quiero que si ustedes van a utilizar un prototipo, como está acá, ¿correcto? Ustedes lo diseñan, ¿no? Utilizando esto o utilizando otro software, el que quieran ustedes utilizar, y lo diseñan, ¿correcto? Y lo colocan como prototipo. Yo no digo que ustedes hagan doble clic a aceptar y hagan un código, no, no quiero nada de eso. Simplemente quiero que pongan el pantallazo en este Word y listo, nada más, ¿ya? Los casos de uso ya lo hemos resuelto de la semana 10 en metodología, así que no hay ningún problema. Pero vamos ahora a evaluar los casos de uso, estas especificaciones, qué cosa es la que contiene cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces yo voy a llamar al grupo o el grupo solito, yo, ¿qué grupo quiere evaluar? Ya yo, profe, listo. Salen, comparten su pantalla. En ese momento yo voy a aperturar la tarea y ustedes lo van a enviar. Recién en ese momento, ¿correcto? Y ese grupo empieza, yo voy a decir, a ver, son sí 4 grupos. A ver, fulano de tal, tú explícame esta parte. Ojo, porque los 4 deben conocer el trabajo. Aquí no hay de que, profesor, él nomás, no, 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 él va a explicar, no, yo voy a escoger quién va a explicar, por si acaso. Y el trabajo es grupal. Si alguien de su grupo no ha trabajado, entonces, antes de comenzar, alguno de ustedes o el responsable, porque ustedes verán quién es el responsable, dirá, profesor, me disculpa, pero tal compañero no trabajó conmigo, porque la nota es grupal, no es individual, por si acaso. Entonces, estamos hablando de que si ustedes están formando un grupo, es trabajo en equipo. Acuérdense ustedes, trabajo en equipo. No es que trabaje uno solo. Así que si ustedes han elegido a su compañero, yo les he dejado que ustedes elijan a su compañero, es porque ustedes tienen un grado de afinidad, de conocimiento de cómo son ustedes en la responsabilidad. ¿Ya? Por si acaso. Y si ese día no quiso entrar porque iba a exponer, piña. Ustedes verán cómo hacen para que ingrese ese día esa persona. No salvo que esté internado en el hospital y me mandan la foto de la sangre que está perdiendo, ¿no?
por si acaso, porque todo eso sucede. Profesor, justo se me fue la luz. Buscarán la forma de cómo podrán encontrar. Profesor, se me acabó el internet, porque los barajos existen, ¿no? Por eso le digo, si han tenido un accidente, me muestran su pierna rota por un lado, ¿no? Entonces, todas esas cositas, ¿ya? Porque el trabajo es el trabajo en equipo. Y obviamente eso significa responsabilidad. Así que vuelvo a recalcarles, como ustedes han escogido un grupo por afinidad, porque yo les he dejado que ustedes busquen, ya se conocen, recomiendo de que hagan de repente una videoconferencia. No estoy exigiendo que se junten, ya esa es decisión de ustedes si es que se van a reunir en alguna casa, van a desarrollar esto, porque esto necesita bastante análisis, interacción, comunicación, discusión, porque van a discutir, esto debe ir así, ¿no? De acuerdo al poco conocimiento que ustedes tienen. No estoy diciendo que sea perfecto, ojo. Entonces, ustedes escogen, hay cerca de 35 casos de uso ahí, y lo hemos visto en moderamiento. Ahora, de que dos grupos tengan la misma suerte de que tengan lo mismo, me parece raro. ¿Correcto? Ustedes son como 6 grupos nomás, creo, 7. Y no, difícil, ¿no? Entonces traten de buscar, por favor, y que no haya, y si hay, tiene que ser completamente distinto, pues porque obviamente los flujos básicos cada uno de ustedes piensa distintamente, ¿no? Si yo veo grados de similitud, así que por favor, lo que ustedes escojan para ustedes solos. Van a hacer su diseño de formulario para ustedes solos. ¿Qué datos van a estar dentro del formulario? Ustedes lo van a diseñar, ustedes van a decir. Nosotros hemos pensado que deben ir estos datos, estos datos y estos datos. ¿Por qué? Ya esa es decisión de ustedes, ¿no? Deben ir tales botones. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que nosotros hemos tomado. Todo el diseño lo hacen ustedes, lo evalúan ustedes. Grupo de trabajo. Ojo, ya ustedes son los encargados de poder realizar esta situación. Voy a utilizar una pantalla, 2 pantallas, esa es decisión de ustedes. Voy a utilizar en un solo formulario. Quiero colocar todo, decisión de ustedes, ¿no? Por eso este es parte de la práctica que ustedes van a realizar. Y el día miércoles, perdón, porque es el miércoles, lunes, siempre estoy con lunes. El día miércoles que tenemos ADS, ustedes lo van a exponer, ¿correcto? Porque el de modelamiento ya es otra cosa. Pero, ojo, miren, de acuerdo a lo que ustedes tienen acá, de acuerdo a lo que ustedes tienen acá, todo lo que ustedes tienen aquí, ¿no? Más adelante lo vamos a utilizar. Lo que ustedes van a desarrollar acá, ustedes lo van a utilizar ¿para qué? Para desarrollar nuestro diagrama de comunicación, ¿no? Para ver cómo esto de aquí va dentro de un flujo en el diagrama, por si acaso, ¿ya? No se preocupen ustedes, o el diagrama de secuencias, y nos va a permitir poder ya para que el desarrollador pueda empezar a codificar, de acuerdo a todo lo que ustedes están colocando aquí, ¿no? Porque si ustedes dicen de que debe venir estos datos, ¿correcto? Porque son ustedes los diseñadores, el desarrollador, y acá le estás dando el modelo, el desarrollador tiene que hacer esto, porque así tú le estás diciendo. Esta es la especificación del caso de uso y el desarrollador tiene que hacer de acuerdo a lo que usted dice, ¿no? Pero como a la final ustedes van a ser las mismas personas, entonces van a poderlo trabajar de esa forma. ¿Correcto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Profesor, ¿de cuántos integrantes eran los grupos? Uy, uy, uy. A ver, señor, ¿quién puede decir eso? A ver, algún compañero. Sánchez está que se ríe, mira, el segundo, ¿eh? ¿De 5? En ningún momento he dicho 5, Benjamín. A ver, seguimos. ¿De 3? O sea, usted está tanteando. 3, 4, 5, 2, 6. El grupo ha sido el grupo es de 4. El mismo grupo que han presentado en modelamiento. En modelamiento se pidió grupo, creo, ¿no? No llegamos a hacer, profesor. No, profe, no pidió. ¿No? ¿Nunca he pedido grupo? No, señor. No, El profesor. profesor Vega fue el único que nos pidió grupo. Y pues se me pasó con ustedes. Entonces, ¿quiénes me han mandado? Lo de la noche.
Seguro, profesor. Seguro, profe. Hay que Ya, hacer el listo. grupo de Entonces, 5, mejor, profesor. no, de 4, 5 demasiado. ¿Ya? Por eso que yo hablaba, y por eso que yo no estoy hablando olímpicamente, les digo yo a ustedes, sí, sí, no se preocupen, ya les he dicho, ¿no? Yo estoy, ya. La disculpa del caso, entonces, les pido disculpas, ¿ya? Por favor. Los grupos son de a 4, de 5 no, grupo de a 4, ¿ya? 5 ya es muchas personas, no van a trabajar. Necesito, por favor, delegado, a ti te van a entregar la relación, los grupos de a 5, de a 4, perdón, y tú me lo haces llegar en Excel, ¿ya? Por favor, señores, júntense y me lo hacen llegar hoy día mismo. O si quieren el mismo día lunes o el día miércoles, no hay ningún problema. Le doy tiempo, pero les doy tiempo para que puedan juntarse ustedes. Ahora mismo, si gusta, se junta su grupo de a 4, porque 5 de verdad, para análisis es demasiada gente. Y no van a trabajar, solamente lo va a hacer uno o dos y el resto no va a estar. ¿Ya? Por si acaso. Forman su grupo y eso se lo envían por favor al delegado, delegada, y él me va a armar un grupo en Excel y eso me lo envías a mi WhatsApp. ¿Correcto? Si puede ser hoy día o mañana, bacán, para que empiecen a trabajar tranquilamente, van a tener desde las 10:30 para adelante para poder formar grupos, para poder reunirse y empezar a trabajar. O sea, la idea de la parte asíncrona no es que ustedes vayan y sigan durmiendo. Ojo, y esa es una cosita que ustedes se están acostumbrando a mal. ¿No? Yo le digo, ya hasta acá nomás tienen trabajo y ya, listo, ya lo hago mañana, lo hago pasado, lo hago otro día, ¿no? O estoy diciéndole a mi compañero, como estoy viendo los trabajos que envían, muchas copias. Ojo, yo desde un comienzo les he dicho, todos aquellos trabajos iguales, yo simplemente divido la nota entre ellos. Y ustedes saben quiénes están copiando. Yo reviso los trabajos. Pues yo le he dicho, a partir de la semana 13 yo ya le estoy mostrando sus promedios a cada uno de ustedes. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, queda así, ¿no? Grupos de a 4, solamente de a 4. Por favor, combinen, no solamente grupos de hombres o grupos de mujeres, me gustaría que haya combinación de hombres y mujeres, es muy importante, ¿correcto? Porque una de las partes importantes es la resolución de conflictos que puedan existir. Manejar esos conflictos y que ustedes sepan manejar estos conflictos, ¿ya? ¿Cómo manejo un conflicto? Por ejemplo, muchas veces tengo discusiones con mujeres, pero a veces, no, ¿para qué voy a discutir con una mujer? Porque voy a salir perdiendo, voy a salir ganando porque la mujer es cerca. De repente la mujer dirá lo mismo, ¿para qué discutir con él? Porque si él toda la vida dice que tiene la razón. Así que mejor me callo la boca y no digo nada y que sigan las cosas, ¿no? Entonces la idea de nosotros es que debemos empezar a trabajar sobre eso. Cuando ustedes llegan, mira, yo le estoy dando la afinidad, pero para el siguiente semestre yo voy a escoger los grupos, por si acaso. Entonces, una de las cosas importantes en esto es de que cuando ustedes van a una empresa a trabajar, ustedes no escogen a su grupo, ustedes no escogen las personas con quien van a trabajar. Ustedes llegan y hay personas de distintas condiciones sociales, de distinto color, credo, religión, sexo. Y ustedes tienen que llegar a poder ser empáticos con cada uno de ellos. De repente van a ver personas que a ustedes no le caen bien y que a ustedes no les caigan bien esa persona. Y eso me ha sucedido a mí también. A veces llego y de repente a la primera no me cae. Esa profesora no me cae, ese profesor no me cae, esa compañera no me cae. Y dentro del trabajo no me cae este señor, no me cae esta señora, esta señorita. Pero tienen que trabajar todos los días, lidiar diariamente con esa persona. Ustedes no van a decir, no, con esta persona no quiero trabajar, me voy. Ya váyanse a buscar otro trabajo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, yo estoy dejando por afinidad. Y eso significa que si ustedes se escogen por afinidad, los trabajos deben ser 100% excelentes. Ahora, cuando yo escoja y le diga, ustedes trabajan de esa forma, entonces ustedes tienen que lidiar con todas esas cosas, ¿no? Con esas contradicciones, con el famoso no tengo tiempo, líder, el que va a ser líder del grupo, el que va a tener que, de alguna u otra manera, convencer a todo el grupo para poder reunirse y poder empezar a desarrollar, y empezar a analizar, a empezar a discutir, hacer discusiones, como le digo, constructivas, y que de repente, de alguna u otra manera, dentro de esa reunión, no se transgiverse la reunión, porque nosotros llegamos para ver A y terminamos hablando de Z. Y esa es una cosa que no debe suceder. Y el lunes tenemos clase y el lunes juega Perú, imagínense.
No, a las 10 ya terminó, ¿no? A las 10 ya hemos terminado. Pero ojo, por eso, una de las cosas importantes dentro de todo esto es eso, que ustedes con trabajo en grupo sepan resolver todos esos conflictos que puedan existir, ¿ya? Entonces, esos conflictos, dime, Giancarlo, ¿quieres hablar? No, profesor, Entonces, todos esos, ya, apaga tu micro. Entonces, todos esos conflictos que deban existir y que van a surgir, porque eso es normal, en todo grupo es normal. Yo voy a poner mi idea, yo creo que es así. De repente José Carlos me dirá, no, o Carlos José me dirá, no es así, estás equivocado. Pero cuando me digan, estás equivocado, deban sustentar por qué estoy equivocado. No decir, no, 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 está mal, pero ¿por qué está mal? No, porque está mal, pues. Esa no es la forma. Y tampoco aprobar, o sea, sí, sí, ya está bien, así, así, así nomás. ¿Por qué? Porque a la final les vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes hacen algo que no tiene ningún tipo de criterio, también obviamente los voy a jalar. La idea es de que hagan y que se vean las discusiones. Porque cuando hay discusión y hay entendimiento, porque después de la discusión, dice, después de una discusión aparece la luz, va a haber, ¿correcto? Entonces, ustedes van a poder hacer el diseño. Y por favor, de repente pueden ir ya con un bosquejo independiente, cada uno hace su bosquejo, puede ser, son uno de los tips que puedo decir. De repente cada uno va con esto, con sus propios diseños, lo muestra ante el grupo, y el grupo lo único que tiene que hacer es decir, me parece bien, ¿qué tal si modificamos esto y colocamos esto por tal motivo? ¿No? Me parece que hay mucha información redundante, ¿por qué no simplificamos y hacemos esto? De repente pueden ir tales botones, o sea, la sugerencia de caso sobre los modelos, ¿no? No va a ser, tú haces esto, yo hago esto y ya si lo juntamos, no. La idea es que sí se pueden dividir el trabajo, pero después juntarse los cuatro, ya sea virtual o presencial, y determinar si se acepta o no se acepta. Ojo, y los cuatro deben tener conocimiento de lo que están haciendo. Porque vuelvo a repetir, el día miércoles, cuando yo le diga, a ver, tal grupo, a ver, la señorita Cristina, explíqueme usted. No, eso yo no vi, profe, eso estaba encargado mi compañera Alexandra. ¿Se dan cuenta? Ojo, por si acaso. Y ese es parte del análisis. Porque si hablamos de trabajo en equipo, hablamos que todos deben tener ese conocimiento. Todos deban participar de tal forma y que puedan trabajar. Tienen trabajo, ya, el tiempo que yo les dejo, reúnanse ustedes, ¿no? Tienen su grupo, su chat, no sé, formen su grupo y de ahí ustedes trabajan y me dicen cómo van a hacer. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna inquietud, alguna consulta, por favor, con respecto al tema, al trabajo que van a quedar para el día miércoles? Está difícil, profesor. ¿Por qué va a estar difícil? ¿Difícil qué? ¿De que te juntes con tu grupo? Tú no eres solo, vas a tener un grupo. El grupo de trabajo es el que va a estar contigo. O sea, ahí van a tener. Aquí es donde viene, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo clarito. Sí, profesor, está bien, no, no hay ningún problema. No tengo ninguna duda. Aquí es donde sale. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde sale todas estas cosas. ¿Han visto ustedes las evaluaciones que han tenido en su examen? Ahí está, todo clarito. Sí, pues no tengo ninguna duda, todo está bien, ¿no? Entonces, ahí donde comienzo, ¿no? Por eso le digo, yo no le veo difícil porque ustedes van a hacer cuatro. Si yo le dijera independientemente, de repente por ahí un poquito, pero ahí tienen un modelo. Ese modelo está colgado, ¿no? En la semana 10 de análisis y bajan la práctica de la semana 10 de modelamiento y de acuerdo al modelamiento 10 se cogen cualquier caso de uso y hacen su ECU, ¿no? Su especificación de caso de uso, generan su pantallita que van a estar en ese entorno y lo muestran. Y listo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Voy a preguntar, ¿alguna otra duda? Levanten las manos como signo de conformidad y lo dejan, la mano alzada para tomar esa foto de recuerdo, para cuando estén yendo al sustitutorio, le decía, ahí está, ¿ves cómo dicen? Ahí está, sí juro, dicen.
Cristian para llorando nomás, no sé, y pucha, que ya dejen la mano alzada. Y yo sé también, los dos paran llorar, llore y llore nomás. A ver, el resto no está. Todo aquel que no levanta la mano le voy a poner, para mí no están en clase, ¿ah? He dicho que dejen la mano levantada. Falta, a ver, ¿quién más? Falta, a ver, dejen la mano levantada, dejen la mano levantada. Javier, a ver, Giancarlos, ya, por fin. José Luis Armas, José Luis Armas a la 1, José Luis Armas a las 2. Este ha dejado prendido y se fue. Jody levanta la mano, a las 2 manos, Jody levanta la mano. Ya. José Luis Armas a las 3. Ahí estamos viendo de que este alumno no está conectado, o está conectado, pero no está en clase, no está escuchando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos? A ver, ustedes van a decidir. ¿Qué hacemos con el señor José Luis Armas? ¿Cuál es el castigo que se le debe imponer? Hay que ser comprensibles, profe, pobrecito, tal vez se ha ido por ahí. ¿A dormir o a qué? Yo no puedo No, justificar. pues, Chacaltán. ¿Quién sabe si Ah, está? entonces tampoco. Hay que Una Pero si está, timbrada. debe levantar la mano. O debe escribir. ¿Sí o no? Dime, Bravo. Tal vez tuvo una urgencia, profe, y se fue. Puede ser. Pero debe comunicar. Profesor, disculpe, voy a salir un ratito. O al delegado, oye, por si acaso voy a tomar desayuno, ya vengo. O sea, estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de pedir permiso. Yo no he dicho a usted que me pidan permiso, comuniquen, profe, ahorita no puedo, así como muchos me llaman, cuando ustedes están claros, profesor, hoy día estoy en servicio, profesor, hoy día tengo cita médico, profesor, no voy a tener luz y voy a... Esa es comunicación. No, de repente llegaron los marcianos a su casa y está corriendo, están invadiendo su casa, pero se dan cuenta, o sea, y ese es, ¿no? Y es una situación que se tiene que colocar, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Entonces, hay una cosita que se tiene que establecer. Si yo por ahí no voy a estar, porque así como a veces le digo un ratito, por favor, están llamando, ¿no? Tú con tu teléfono me llamas, así como yo les digo a ustedes también. No quieren publicarlo de repente en interno o me envían al WhatsApp porque todo el mundo tiene mi número de WhatsApp y me dice, profe, disculpe, ahorita voy a quedarme colgado, pero voy a salir porque, ¿no? Estoy de servicio, o me ha llamado mi comandante, me ha dicho que le limpie las botas, no sé, tantas cosas que pueden existir, ¿no? El Estoy de profe. servicio, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? Y eso es comunicación. Por ejemplo, para mí, personalmente, dejó conectado y se fue, ¿no? Entonces ya saben, le comunican, por favor, que está con demérito. Listo, muchachos. Ahora sí. Espérense todavía.